cruce de vías a distinto nivel para facilitar el paso de la escoria hacia el lateral izquierdo, ya que una vez pasemos el puente, pues tendríamos que mirar a la derecha para seguir viendo toneladas y toneladas de este material muy pesado por su alto contenido en hierro fundido, además de contener parte de azufre, de arsénico o zinc. Tanto la fundición como la fábrica de ácido sulfúrico fueron construidas detrás de toda esta montaña de escoria. A la izquierda recuperamos las aguas del Tinto, fiel compañero de viaje, y en paralelo, si se fijan mucho, verán lo que fue una calzada romana que representa una etapa muy importante para la historia de esta comarca, cuando el Río Tinto fue una de las primeras minas de plata de todo el imperio. Esa calzada llegaría hasta Itálica, Santiponce, Sevilla. La montaña grisácea que va quedando a la izquierda es un morrongo de piritas, calcopiritas, productos minerales de los cuales se obtenía el cobre y el azufre. Y a la derecha, pues, hay tres grandes soportes que se utilizaban para contener tanquetas de dicho ácido. Si siguen mirando a la derecha, aparecen unas pinceladas en amarillo que resaltan sobre lo oscuro de las escorias. Ese es el azufre de nuestras piritas, y como contienen un alto porcentaje, pues ni siquiera lo pierden en su totalidad después de ser fundidas. Vemos también las formas curiosas que adoptan por aquí, producto de la continua erosión del agua de lluvia y de las partículas que lleva el aire. Y fíjense ahora en segundo plano. Si miran hacia la derecha y hacia atrás, aparece la cordillera de 5 montes, es la Sierra del Madroñal. Sobre el monte central, el llamado de las Tres Águilas, hay una especie de tobogán de piedra. En realidad, eran dos canales cubiertos tragantes de dos chimeneas de 24 y 26 metros de altura que había en la cima, la conocida chimenea de pirita, que lanzaba lo más alto posible los humos sulfurosos procedentes de la fundición. Aquí, a nuestra derecha de nuevo, la escoria se asemeja mucho a una zona volcánica, da la sensación de que sea como una gran montaña de lava fundida. Y como la prácticamente escasez de manto vegetal en esta zona ha dejado al descubierto los colores característicos de esta tierra, pues mirando a nuestro alrededor, si no fuera por las repoblaciones que se hicieron en su día, podría dar perfectamente la sensación de que este paseo lo estuviéramos dando por otro planeta. Según los astrobiólogos que estudian la comarca, geológicamente el Río Tinto es lo más parecido que hay en la Tierra al planeta rojo, Marte, el planeta del hierro. Y aquí tenemos lo que fue en su día una aldea minera. Quedan las ruinas de la iglesia o del apeadero de la aldea de La Naya, donde vivieron unas 1000 personas que trabajaban en el departamento ferroviario, en la fundición. Una de tantas construidas para albergar a los casi 20.000 trabajadores con los que llegó a contar la compañía. Y justo aquí tenemos la entrada al túnel más largo que se construyera hasta aquel momento en Europa, el túnel 16. Pues vamos a ver exactamente dónde está la entrada al túnel que desemboca en el bancal 16 de la impresionante corta atalaya. Aquí a nuestra derecha hay una nave alargada y también 3 vagonetas de mina. Si las empujásemos hacia el fondo sobre esa vía, entrarían en el túnel 16. Fue construido pues para facilitar traer el mineral desde la corta hasta esta zona donde se procesaba para posteriormente enviarlo a Huelva. A la izquierda, una casa de palancas, la norte o Naya, que nos va a dar paso a una playa de vías, sobre las cuales irán apareciendo piezas del parque móvil británico, entre ellas una locomotora a vapor de la serie 200 de los años 50, una diésel pintada en verde, la 922, una más pequeñita amarilla, la número 3, eléctrica,
2 grúas manuales de sangre, así se las llamó por el esfuerzo inhumano que tenían que hacer los hombres para mover sus engranajes, diferentes tipos de vagoneta para carga de mineral. Las hay tipo M invertida, hay vagonetas tolva, vagonetas de vuelco simple, plataformas, bateas, también un vagón cubierto de madera que se usaba para transportar mercancías y un poquito más abajo vagonetas más pequeñas de vuelco lateral. Una pequeñísima muestra de lo que en realidad existió, ya que el parque móvil fue impresionante, el más amplio de España después de la Renfe, pero para uso exclusivo de las minas del Río Tinto. Así que gracias a él y al impresionante proyecto que llevaron a cabo en Río Tinto, convirtieron a esta tierra en la primera mina exportadora de piritas del mundo. Miren qué fotografía tomaríamos desde aquí. Mirando a la izquierda, tenemos tonos que van desde los ocres hasta los rojizos, morados, grisáceos, el oscuro de la escoria, y presidiéndolo todo, lo que fue la chimenea de pirita. Bien, pues estamos llegando ahora al taller Zarandas Naya, donde se llevan a cabo pues, las labores de restauración y puesta a punto de la maquinaria. En el exterior hay una grúa a vapor, la número 2, que era capaz de levantar hasta 4 toneladas con su brazo, y la locomotora 146 del año 1929 de la serie Garrat. Tan solo existieron 2, pero eran las más potentes de la compañía. Ahora eso sí, las llamaban las matafogoneros. Y aquí tenemos el taller. Hay varias piezas y entre todas pues resaltamos las 2 locomotoras más antiguas en funcionamiento en España. La más antigua es del año 1875, la número 14. Y el primer domingo de mes, pues en los meses más fríos, realiza un viaje. Tenemos aquí otra locomotora, la 205. A esta serie, a las 200, se las apodó con el seudónimo de las Gildas, porque llegaron coincidiendo con el rodaje de aquella exitosa película, Gilda. El estreno de Madrid, claro. Fíjate eso. Bueno, vemos 2 montañas, ahora a la izquierda, en la primera hay una construcción que parece formar parte de la montaña. Era la planta de lavadora, se construyó en 1913. Un poco más adelante hay varias ruinas a diferentes alturas, la planta de Zarandas, que le dio nombre a toda la zona por el zarandeo, por el movimiento al que se sometía el mineral en su proceso de cribado. Y poquito a poco nos estamos acercando a una zona que fue conocida como el Canaleo. Enseguida nos encontraremos a una serie de canales en paralelo donde se colocaban lingotes de hierro y también chatarra. Pues hasta aquí se traía todo el agua del río Tinto, que por su carácter ácido se había utilizado para regar las montañas de mineral que vimos anteriormente. Ese sulfato de cobre de un color azul intenso llegaba hasta los canales, se añadía una serie de reactivos químicos y se conseguía electrolisis. Es decir, que las partículas de cobre que traía el agua se pegaban al hierro, formando una cascarilla alrededor que después se rasgaba, se fundía y se refinaba. Y fíjense el paisaje minero por excelencia que estamos viendo. Además es muy curioso ver la forma que ha adoptado el mineral en esta zona, porque se han formado cárcavas, sobre todo en el depositado justo aquí a la izquierda. Mira esas violetas ahí. Esto es para meterse con la bici por ahí. Y hacerse las montañitas estas. Esto sí, es que la otra mina yo me he quedado como, no me jodas. Lo que sí está claro es que en aquella época no había posibilidad. Bueno, ahora vamos a encontrarnos una casa de palancas esperando ser restaurada. En este caso se trata de la Sur o de Marín, a la que llamaban así porque existió en su día un pequeño barrio donde vivieron 9 familias británicas, el barrio de Marín. Y dejando atrás esta construcción, dejamos también una zona de maniobras, donde las locomotoras se utilizaban en el laboreo diario, y nos adentramos en una zona de ruta, punto de partida de aquellos trenes que salían dirección Huelva.
Y como ya bien han podido comprobar, pues no solo se transportaron minerales o materiales sobre esta vía, también pasajeros. De hecho, el último vagón que llevamos enganchado donde va la megafonía es completamente original. Es desde 1913. Conservamos otros 5, pero que han sido totalmente reconstruidos. Y un viaje de aquí a Huelva pues venía a durar 5 horas y media aproximadamente. Y ahora a la izquierda hay algo que les recordará a las salinas marineras. Se da un proceso similar de vaporización y cristalización. Aquí se dejaba reposar el agua de la que antes hablábamos. Por acción del sol el agua se evaporaba y del fondo de la balsa pues se recogían sales de hierro y sales de azufre que se aprovechaba, por supuesto. Y de nuevo obtendrán una buena panorámica. Miren a la izquierda y hacia atrás. Y fíjense lo que ha llegado a hacer la mano del hombre después de tantos años arañando esta tierra para sacarle sus tesoros. Oro, plata, cobre, azufre. Han pasado cantidad de civilizaciones por aquí. Y sobre todo, en los últimos 150 años de intensa actividad minera, el paisaje ha sido totalmente transformado. ¿Hoy dormimos por esta zona también? No, hoy dormimos en... Bueno, ya van quedando atrás Tarandas, una zona donde se trabajó hasta los años 80, aunque a partir de los 70 ya se va todo modernizando y se traslada a la mina del Cerro Colorado. También se construye el polo químico en Huelva. Y Cerro Colorado ha sido la última mina en explotación en la comarca. Cerró en el año 2001 por pérdida de rentabilidad, en ningún momento por agotamiento de los recursos mineros. Bien, pues desde el cierre de la mina, como pueden imaginarse, la situación en esta comarca minera de toda la vida es bastante complicada. Era nuestro monocultivo, nuestra actividad principal. Han sido años difíciles, porque además tengan en cuenta que se nos ha sumado la crisis que vamos arrastrando a nivel de todo el país. Y algunas de las pequeñas y medianas empresas que se montaron para diversificar la comarca pues han cerrado sus puertas. Pero ahora tenemos una gran esperanza y mucha ilusión, porque desde hace ya varios años el precio del cobre ha remontado hasta niveles históricos, hay mucha demanda y hay una multinacional, la Imed Mining, pues que al parecer ya ha conseguido todos los permisos necesarios para la puesta a punto de la mina. Ya ha contratado alrededor de 300 personas y es probable que dentro de unos meses, si todo sigue su curso, volvamos a escuchar barrenos en la cuenca. Así que ojalá, con esa esperanza nos quedamos. Es único, ¿no? Si la zona esa que hemos pasado antes era marciana total, ¿no? No se veía ni un árbol. He intentado ahí sacar una foto que no se vea un árbol y parece esto... Bien, pues volviendo un poco al entorno, han comprobado que ha cambiado totalmente, la vegetación se ha ido abriendo paso, el Pinto queda más cerca de nosotros, así que vamos a poder disfrutarlo mucho más. Y si se han fijado en las especies de árboles que nos rodean, pues principalmente hay pinos en diferentes especies y también algún que otro eucalipto. Son especies que sustituyeron al bosque autóctono de la zona, ya que entre 1830 y 1907 se utilizó un sistema bastante nocivo de tratamiento de mineral. Se calcinaba el mineral al aire libre, haciendo pequeñas montañas de mineral llamadas céleras que se quemaban, se calcinaban durante varios meses. Además hay que tener en cuenta que pues la revolución industrial traída por la compañía británica también produjo bastante deforestación. Además de la deforestación, fíjense que al quemar ese mineral, el azufre se desprendía, se condensaba, formando nubes densas, tóxicas y irrespirables que rompían en forma de lluvia ácida. Así que esto era un verdadero desierto a finales del siglo XIX. Cuando se sustituye ese sistema por otro de mayor beneficio y deciden repoblar la comarca para recuperarla medioambientalmente, la cosa se complicó porque este suelo, que había quedado muy edificado, era complicado que creciera la vegetación. Después de hacer bastantes pruebas, los árboles más resistentes fueron los pinos y eucaliptos. Y el monte bajo, como ya han comprobado, pues sí que se ha ido recuperando. Aquí tenemos las especies típicas del bosque mediterráneo. No se ve muy bien a la izquierda porque está empezando a brotar después de un incendio de hace algunos veranos, pero sí a la derecha. Tenemos
pues las más comunes son la jalabricosa, lavanda, aulaga, retama, romero, madroños o palmitos. En las zonas más húmedas abundan las adelfas. Y tenemos también diferentes brezos. De entre todos hay uno endémico, que solo crece aquí, el brezo de las minas, la Erican de Valensis. Curiosa porque crece donde otras especies no pueden, sobre todo en las antiguas minas. Tenemos ahora en esta época, porque setas hay muchas por aquí, pero les voy a nombrar una porque es exquisita, la manita ponderosa, el gurumelo. Así que ya saben, si quieren degustarla, la verdad es que es un manjar, ¿eh? Hay poquitas porque no ha llovido mucho, pero en zonas así como esta que estamos pasando ahora a la derecha suelen darse bastante. Bueno, también tenemos, obviamente, animales por aquí, sobre todo de caza mayor. Habrán visto que hay cotos privados de caza. Y son muy curiosos los animales, porque a veces, haciendo estos viajes, vemos bajar al río algún ciervo, sobre todo. No beben, ¿eh? Ningún animal bebe del agua, ya solo el olor los avisa de que no deben de hacerlo, pero a veces se bañan, quizás sea para desparasitarse con el agua ácida del Tinto. Y es que bueno, el río se conoce desde siempre, desde tiempos inmemoriales. Los romanos, por ejemplo, utilizaban sus aguas para curtir pieles. En época medieval se recogía un sulfato que se deposita en la orilla, la caparrosa, pues para pagar tributos y para fabricar tintes como mordiente de tintes. También se utilizó la fuerza del agua para moler cereal. Nos vamos a encontrar con las ruinas de algún que otro molino. Concretamente, la compañía británica aprovechaba esta línea de ferrocarril para traer el cereal, molerlo y después distribuirlo por las panaderías de la comarca. Sacaban pasta de todo. Miren, fíjense aquí a la izquierda, solo se ven los muros de piedra ya de lo que fue un molino. Los muros ya cubierto todo de vegetación y un puentecito por debajo del cual pasa una pequeña ribera de agua dulce que llega hasta el agua ácida o agria, como también llamamos por aquí al agua del Tinto. Y no sé si se han fijado en el río, pero háganlo, porque hay un dicho popular por aquí que dice: si al río Tinto espuma le ves hacer, agua verás caer. Y hay veces que lleva mucha de esa espuma blanca y no falla. Si lleva mucha espuma, llueve. Así que a ver qué tal, vamos a ver qué predicciones meteorológicas nos trae el río Tinto. Que libre no perdió agua. Ya lo que faltaba, ¿no? Después de... Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, A la izquierda, de nuevo, fíjense en el dorado de la orilla, el rojo intenso de su agua. Hay una balsa de piedra. Y verán que el canal de conducción de agua hasta el próximo molino, si se fijan, está al otro lado del río. Así que aquí hay un problema. Si el cereal se traía en vagones y el molino está al otro lado, ¿cómo lo cruzaban cuando el río crecía? Pues fíjense, lo solucionaron con una tirolina antigua. Van a ver una estructura en hierro cruzada por un cable de acero. A través de la pedaleta se transportaban los sacos de una orilla a la otra. Era más rápido y económico que hacer un puente. Y ahora vamos a ver el lugar donde se almacenaba el cereal. Se hacía en esta construcción que perteneció a la estación de Jaramar. Esa es la tirolina que íbamos a hacer. Íbamos a hacer una tirolina por encima del río, ¿no? Sí, la era ni la el Guadiana. España-Portugal, iba. Hostia, qué pena. Se ha suspendido porque está cerrada hasta marzo, no se podía ver. Bueno, estación de Jaramar, que ya desapareció y tomó el nombre de una riberita que hay por aquí, que está muy cerca de donde estamos, y es un afluente importante del río Tinto. O sea, es naturalmente así, no por la actividad minera. Esa es la... Bueno, pues ahora tiene una zona que para mí es la más curiosa sobre el río. Tiene una vista muy muy bonita desde aquí.
porque a partir de este punto, si se fijan en las piedras de la orilla, tienen un color amarillo anaranjado. Ha sido uno de los puntos de muestreo de los científicos que estudian el río y contrasta mucho con el verde de la vegetación y el rojo del agua. Además vamos a ver un puente, la pasada del Madroño, y si cruzásemos al otro lado por ese puente nos encontraríamos en la provincia de Sevilla, porque por aquí el río separa las dos provincias. Provincia de Huelva, orilla derecha, término municipal del Campillo, por donde vamos ahora, a la izquierda el Madroño, Sevilla. Y hay una ruina hasta la que llega un camino en zigzag. Cuentan que aquello era un bar. Lo llamaban la Tasca de la Bienve y era parada obligada de casi todo minero que desde el Madroño venía a pie para pillar el tren e ir a trabajar a la mina. A trabajar al infierno de la mina, vaya, porque imagínense cómo podía ser el trabajo de un minero de contramina hace 150 años. Era un trabajo duro, trabajaban de sol a sol, enfermos de silicosis desde muy jóvenes, una esperanza de vida bastante corta. Así que bueno, hay que entender que tuvieran costumbre de parar en los bares para ahogar las penas y anestesiarse un poquito el cuerpo con alguna copita. Y lo que solían beber era manguara. Pero claro, como la mayoría no son de por aquí, si yo les digo manguara, no saben de qué les hablo. Si les digo aguardiente, pues soy así. Bueno, pues es la bebida típica del minero. Y nosotros la llamamos así porque los británicos vivieron en el barrio de Bellavista durante 81 años. Y probaron el aguardiente, claro. Pero ellos decían que aquello era una bebida muy fuerte, la llamaban agua de hombres, man's water. Como aquí éramos andaluces, pues digamos que adaptamos un poco nuestro modo de hablar muchas palabras inglesas. Así que manguara, que es mucho más sencillo, ya saben. Si quieren probar el aguardiente de la zona, pidan una manguarilla. Y bueno, ya saben algo más sobre nuestras costumbres. Les sigo hablando del viaje. Nos hemos adentrado ahora en una pendiente con bastante inclinación. La de mayor inclinación hasta Huelva, la cuesta del Chorrito. Van a notar cómo los vagones se inclinan un pelín a izquierdas, pero no se preocupen que a día de hoy el tren no ha volcado nunca, así que no creo que haya problemas. Bromas aparte, por cuestiones de peso no vamos a tener problema, pero vuelvo a lo mismo, contexto histórico. Vámonos atrás, cuando bajaban por aquí enormes máquinas a vapor, tirando de una fila larguísima de vagonetas. Cuentan los que lo vivieron que en esta gran curva izquierdas que estamos dando no se llegaba a ver el principio y el fin de aquellos convoys. Entonces el peligro, el riesgo podía llegar sobre todo con las primeras lluvias, porque si a la máquina le daba por patinar bajando, el maquinista podía perder el control de la locomotora y los guardafrenos, peligrosamente, tenían que saltar de vagoneta en vagoneta para acelerar el freno manual y retener el convoy. Operación que después tenían que repetir a la inversa cuando se llegaba a la zona llana para soltar los frenos. Así que en este tramo se dieron accidentes de caída a la vía entre vagonetas. Y esto que les estoy comentando ocurría al bajar, claro, pero el viaje de vuelta se aprovechaba para traer alimentos, para traer pues mercancías. Y claro, pues podía ocurrir al revés. Si a la máquina le daba por patinar subiendo, pues había que echarle paciencia. Y cuentan que a los guardafrenos les daba tiempo de bajarse del tren, acercarse aquí a la derecha, pegadito a la vía. Si se fijan, hay un manantial que está entre unas adelfas. Bueno, pues es el Chorrito. Les daba tiempo de beber, de refrescarse y subir de nuevo al tren en marcha. Ahí lo vamos pasando. Incluso se construyó una estación aliviadero en la que vamos a parar en unos minutos, los Frailes. Allí, si fuera necesario, pues se podía dejar parte del peso para subir sin problemas. Y bueno, vamos a recuperar aquí otra vez el río cerquita. Ha perdido un poco el color porque probablemente han abierto las compuertas del embalse de Jaramar. Y entonces, pues bueno, un poco ha perdido el color, pero lo recupera en poco tiempo. Y vamos a centrarnos en él porque es un río muy muy curioso. Ya hay quien conoce alguna de las características, pero hay quien no. Nace de una mina. De hecho, el Riotito es el yacimiento de sulfuros más metálicos más abundante que se conoce y arrastra una altísima concentración de metales pesados en disolución. Viene a tener una media de entre 6 y 9 gramos de mineral por litro de agua. Además de eso, es un río muy ácido. El pH de los líquidos pues se utiliza para medir el nivel de acidez. El agua suele tener un pH 7, pero la del río Tinto baja a niveles de entre el 2,2, 2,6 aproximadamente.
sea, es muy ácido. Sabiendo esto, no vayan a venir a pescar al río, porque aquí no hay peces, vida animal no hay. Pero nos llevamos una grata sorpresa hace ya bastante tiempo, cuando Ricardo Mills, microbiólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, descubre que el río está muy vivo. Hoy por hoy sabemos que el Tinto es poseedor de uno de los ecosistemas de microorganismos extremófilos más curiosos que se conocen. Bacterias, algas, hongos, protozoos, una biodiversidad increíble de seres muy sencillos y primitivos. Tan primitivos que, según los estudiosos que se centran en ellos, deben de ser similares a aquellas primeras bacterias que quizás originaran la vida en nuestro planeta. Fíjense que hay algunos dentro de este ecosistema tan peculiar que basan su vida o se alimentan de algo totalmente inorgánico como es el mineral. Son seres quimiolitotróficos. Bacterias capaces de cazar energía a base de oxidar metal. Y ese color rojo tan intenso que tiene el río es producido por la oxidación del hierro, que se da pues gracias al sol, al oxígeno del aire y a la aceleración de estas bacterias sobre el hierro, pasando el óxido ferroso que hay en el agua a óxido férrico, ion férrico, y ese es el que le da el color al río. La acidez, curiosamente, también es producida por otro tipo de bacterias. En este caso toman el azufre y lo metabolizan, lo transforman en ácido sulfúrico. Por eso el río es tan ácido. O sea que es así por un proceso totalmente natural que se viene dando en él desde que se formara hace millones de años. Esto nos llamó mucho la atención, muchísimo, pero no se quedó la cosa ahí, empezaron a estudiar el entorno y tal, y llegan un día y nos dicen que esto se parece a Marte. Aquello ya nos sorprendió enormemente. Opa, se ha Y caído. algo de razón tenían que llevar, porque llegó la NASA. Llegó la NASA, nos montaron un laboratorio en el museo y bueno, lo siguen utilizando a día de hoy. Empezaron a desarrollar un proyecto al que llamaron así Marte. Al principio todo era buscar similitudes, analogías, comparar muestras. Ya está demostrado que el río Tinto tiene una composición muy parecida a la de Marte. Y como saben que en algún momento en aquel planeta existió agua líquida en superficie y que algunos de los lagos que había en Marte eran lagos de agua ácida, pues creen que si en algún momento en la larga historia marciana, o quizás hoy en día, pueda haber vida en Marte, quizás fuera similar a lo que hay aquí. Tenían que ser seres parecidos, que basaran su vida en los metales y capaces de resistir un medio muy ácido. Así que nada, están encantados con esto, declararon al río paisaje protegido y aquí tienen un pequeño laboratorio de Marte en la Tierra, pues donde se han hecho muchas pruebas, se han probado sondas, se han probado robots, en fin. Para nosotros, ya les digo, para nosotros que es algo curioso, nos ha sorprendido enormemente. Y ahora les voy a hacer yo una pregunta, que ya estamos llegando. Después de saber todo esto, ¿quién tocaría el agua del río Tinto? ¿Nadie? Para mí es buena. Ahí hay valientes que dicen que sí. No pasaría absolutamente nada por tocar el agua del río. Damos fe, la hemos tocado. No pasa absolutamente nada. Es muy ácido comparado con otros ríos, pero el zumo de un limón es más ácido. La Coca-Cola tiene casi la misma acidez que el río. Por tocarla un momento no va a pasar nada. Es más, ya no tanto porque tenemos de todo en farmacia, pero antiguamente y todavía hay quien la usa este agua por ser sulfurosa, pues para mejorar enfermedades de la piel, la psoriasis, el acné, los eczemas, para quitar los hongos, las verrugas, para desparasitar a los animales. Incluso mi abuela contaba que cuando era mocita, como no había cremas depilatorias ni depilación láser ni nada de eso, pues las jóvenes del pueblo frecuentemente bajaban al río y se daban bañitos en las piernas. Por lo visto el vello como que se iba debilitando. Así que, ya saben, señoras, señoritas, caballeros, ¿por qué no? Ahí tienen una forma de depilación natural. Bueno, es verdad Bueno, que aquella ya